¿Qué onda con la declaración de Hertz Manero en donde reconoce que él no sabía que México había solicitado a Estados Unidos que retirara los cargos en contra de Estados Unidos, en contra de Cienfuegos? Y ahí, haciendo un muy puntual análisis, de verdad, muy puntual análisis, porque no la quiero regar, se me hace a mí muy raro, de verdad, muy raro, que el fiscal no supiera de eso. Pero si uno se va a las notas, la nota no fue el que México pidiera o que de alguna manera obligara a Estados Unidos a retirar los cargos. La nota fue que Estados Unidos decidió retirar los cargos. Y en las declaraciones que nosotros tenemos, lo que ha dicho Marcelo Ebrard es que México logró entablar una conversación con las autoridades de Estados Unidos para exponer, por supuesto, este profundo descontento y que en esa conversación se logró la reposición del proceso y por ende eso significa que Estados Unidos rechaza, descarta los cargos en contra de Cienfuegos. Sabemos que fue a raíz de esa conversación y que esa conversación fue un logro de México. Pero la pregunta aquí del millón es, ¿quién propuso en esa conversación que se le retiraran los cargos a Cienfuegos? Porque la declaración de Estados Unidos dice que por consideraciones de política exterior y que es más importante la relación de cooperación con México que con Cienfuegos, es que retiran los cargos. La pregunta, y lo vuelvo a decir, es ¿quién en esa conversación que logró México puso sobre la mesa que se le retiraran los cargos a Cienfuegos? Ese es el tema. Que México presionó, ok, pero ¿quién lo decide? ¿Quién puso sobre la mesa? Y eso hace la diferencia abismal en todo esto. Claro que la hace. Van a decir es una cosa menor, no importa. Sí y no. Ya sabemos lo que pasó ya, ok. Pero la versión del fiscal es que Estados Unidos decidió retirarle los cargos a Cienfuegos y ahí tú, México, a ver qué haces con él. Mientras que lo que nosotros conocemos oficialmente, que es lo que ha dicho Ebrard, es que se logró una conversación con las autoridades en Estados Unidos y en esa conversación que hablaron, más o menos no tenemos idea qué dijeron, pero a raíz de esa conversación se logra que Estados Unidos reponga el proceso. Así es como lo han determinado. Yo vuelvo a preguntar, ¿quién lo puso sobre la mesa en esa conversación? Porque eso cambia todo. Si Estados Unidos lo puso sobre la mesa, entonces estaría mucho más que confirmado por quien usted quiera que el Departamento de Justicia sabía que no tenían un caso con Cienfuegos y que por unas o por otras querían que México limpiara el cagadero y ellos quedar como los siempre efectivos y eficientes, intocables, iluminados, etéreos. Y no le sale la jugada, porque México a sabiendas de eso, entonces, más bien, México cuando ve las pruebas de la DEA y lo confirma, entonces Sabino, yo no voy a quedar cargando con sus mamadas, perdón, porque así es. Y entonces saca y exhibe las pruebas de la DEA. Y sin decirlo, les dice pendejos, porque eso sí hizo México, sin decirlo con estas palabras, y perdón usted que soy yo tan mal hablada, pero bueno, lo amerita la ocasión, sin decirlo, sin mencionarlo, sin decir las palabras, deja en ridículo a la DEA. Y el jueguito no le sale a la DEA. Y ahora la DEA sería o es un ridículo
a nivel internacional, solamente que eso no se ha detonado al 100%, porque aquí todavía estamos debatiendo si la DEA es impoluta o no es impoluta, si le creemos todo o no le creemos todo. Y yo, como lo he dicho en más de una ocasión, esta versión no suena no es disparatada para nada. ¿Por qué? Si la DEA tuviera un caso extremadamente sólido, ¿de a broma creen que le retiran los cargos? De a broma lo creen. Y si en esa conversación entre México y Estados Unidos se tocó el tema y se hubieran enseñado las pruebas en contra de Cienfuegos y México las hubiera visto y hubieran sido tan sólidas, México, en vez de traerlo, les ayuda, colabora y, por supuesto, que continúa con la reforma de justicia, sí, digámoslo, a modo de castigo, la reforma de seguridad, a modo bien de castigo, por lo que se dijo y no se ha hecho. O sea, violar el tratado. Les voy a poner primero la declaración de Marcelo Ebrard, en donde pongo esto sobre la mesa. Esta declaración hace toda la diferencia, la hace por completo. Eso sí lo tengo que decir. Aquí, ahí les va, ¿no? La entrevista lo hace todo. No fue una extraditación, no se extraditó a Cienfuegos, ojo, no fue una extraditación, ahí lo tengo que decir, extradición, perdón, ya estoy, extraditación, ya se me lengua la traba. No, no fue una extradición, nadie está diciendo eso. Lo que fue es que Estados Unidos retira los cargos en contra de Salvador Cienfuegos para que pudiera ser investigado en México. Eso es lo que nosotros sabemos. Ahí les va las declaraciones de Marcelo Ebrard, en donde lo menciona con toda claridad. De modo que para México no existe el escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversión con Estados Unidos. Lograr que... Ahí está, ¿escucharon? Sería muy costoso para México lograr tener esta conversación. El logro de México, tal cual las palabras de Marcelo Ebrard, fue lograr esta conversación y posteriormente que Estados Unidos retirara los cargos. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién lo propuso? ¿México o Estados Unidos? Se desestima por primera vez en la historia los cargos contra un ex secretario, en este caso de la Defensa, que se ha retornado a México y luego no hacer nada. Yo ya sería casi suicida. Para eso mejor no decimos nada, se quede allá. Entonces, ¿qué es lo que defiende México? Un principio. ¿Cuál es ese principio? Hay una resolución que dijo el señor presidente. México tiene que tener una Fiscalía General de la República como hoy la tiene y un Poder Judicial como está ahora, como se está viendo los cambios en el Poder Judicial de México, capaz de juzgar conforme a derecho exacto a cualquier persona, a cualquier ciudadano y en especial a los más altos funcionarios. ¿Eso nos queda claro a todos? Nos queda claro a todos, ¿no? Marcelo Ebrard, hay que decirlo con todas sus letras, y por eso lo retomo, porque pareciera un asunto menor, pero hace toda la diferencia cuando escuchas a un Gertz Manero decir que, uno, él no tenía idea de que México habría solicitado a Estados Unidos que retirara los cargos en contra de Cienfuegos. Carmen Aristegui se lo plantea. De hecho, así inicia el debate entre Carmen Aristegui y Gertz Manero, entre que sí y entre que no. Y el argumento de Gertz Manero, aunque sin tener eso que nosotros asumimos, porque lo que dijo textualmente Ebrard fue que México logró esa conversación en la que por primera vez en la historia de Estados Unidos se logra que le retiren los cargos a alguien. La pregunta ahí es quién lo puso sobre la mesa, y lo voy a seguir diciendo. ¿Quién puso eso sobre la mesa? Pero entonces, posteriormente en la entrevista de Aristegui, el fiscal dice, eso ya no me interesa, no es lo de menos, eso es lo de menos. Yo no suelto a alguien si tengo pruebas. Y tiene razón. Ese punto tiene razón. No sueltas a nadie si tienes pruebas. ¿Qué pesó? Se supone, hasta donde nosotros teníamos entendido, pesó más para Estados Unidos los acuerdos políticos. Pesó más
la colaboración con México y no sacrificarla. Eso es lo que nosotros pensamos con todo lo dicho por Marcelo Ebrard, que es el que gestiona todo esto. Es lo que pasó, hasta donde se nos dijo. Pero la hoy versión del fiscal le da una cara mucho más ruda de lo que pudo haber ocurrido realmente, y no es un tema de si es culpable o inocente Cienfuegos, es que la DEA, lo repito, porque ese es el tema, quiso utilizar a México para limpiar su desastre. O sea, vas a pagar tú porque te ves más güey, y yo, que soy el güey, pero que me veo más nice, me voy a colgar las medallas por el error que tú vas a pagar que yo cometí. Eso es grave. ¿Siempre ha pasado? Claro que siempre ha pasado. Pero este es el primer gobierno que se atreve a dejarlos en ridículo. El tema aquí es que ya no lo vamos a permitir, eso nos quedó muy claro. Y el asunto a una gran escala es, tú, DEA, no te vengas a ser la víctima cuando tú eres el responsable de esto y ahora pechugas.